escritor que haya escrito en algún momento un libro para niños se habrá librado de una pregunta, o de varias, que más o menos van en la misma línea. ¿Es la literatura infantil y juvenil un género menor dentro de la literatura? ¿Es la literatura infantil y juvenil una literatura de segunda? ¿Es una literatura más fácil, más superficial y menos comprometida? Los que de manera habitual, aunque no exclusiva, escribimos para niños, también tenemos que responder a preguntas como ¿y cuándo vas a dar el salto a la gran literatura? ¿Te limita o empobrece escribir para niños? A estas preguntas y otras habría que sumar infinidad de comentarios que solo ven en la literatura infantil y juvenil una literatura surgida para cubrir las demandas de un público, de unas escuelas o de unos institutos, es decir, un negocio puro y duro. Se ha ido creando un lastre formado con tópicos y con simplificaciones. Y lo malo es que muchas personas vinculadas a la literatura infantil y juvenil se han creado un cierto complejo de inferioridad. Ese complejo se manifiesta de muchas maneras y se nota sobre todo en el comportamiento de dichas personas e incluso de instituciones relacionadas con la literatura infantil y juvenil. Lo cierto es que los que llevamos años escribiendo para niños y no sentimos ningún complejo de inferioridad, ni consideramos a la literatura infantil y juvenil como una literatura de segunda o menor, estamos cansados, incluso hartos, de tener que responder siempre a las mismas preguntas. El año pasado gané el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y por ese motivo un periódico de gran difusión, El País, me encargó un artículo para su suplemento cultural, Babelia. El tema era libre y me dijeron que podía hablar de lo que quisiera, incluso de mí mismo, lo que siempre es una tentación para un escritor. Pero opté por reivindicar una vez más y desde un foro de tanta difusión el valor y el sentido que tiene la literatura infantil y juvenil. El artículo, haciendo referencia a un diálogo de la película de Luis Buñuel, lo titulé Pásame otra gamba. Y dice así, voy a empezar recordando este artículo. En la Vía Láctea de Luis Buñuel, dos peregrinos hacen un alto en el camino de Santiago para comer. De repente, uno le pregunta al otro, ¿crees en la existencia de Dios? El compañero, como si tal cosa, responde, pásame otra gamba. Cuando hablo de literatura infantil y juvenil, siento en muchas ocasiones unas ganas enormes de repetir esa frase, pásame otra gamba. Es la literatura infantil y juvenil, creo que voy a utilizar las siglas, LIG, ¿no? Así es más corto y creo que todos nos entendemos. ¿Es la LIG una literatura de segunda? Pásame otra gamba. ¿Tiene menos calidad literaria que la de adultos? Pásame otra gamba. ¿Hay muchos libros malos de LIG? Pásame otra gamba. ¿Se rebaja un escritor cuando escribe LIG? Pásame otra gamba, etcétera, etcétera. Hace 2 años recibí otro premio literario. En el acto de entrega hubo princesa, ministro y muchas autoridades. Todas tomaron la palabra y, curiosamente, el ministro del ramo, en su turno, se limitó a cuestionar la existencia de la LIG, con ese argumento archisabido de que solo hay libros buenos y malos. Pero, ¿quién lo duda? Pásame otra gamba, ministro. A sesudos intelectuales les he oído decir, para repudiar indirectamente la LIG, por supuesto, que se iniciaron en la lectura a los 5 o 6 años con la Ilíada, la Odisea o las obras completas de Shakespeare. Me alegro por ellos y por su precocidad, pero les aseguro que se han perdido libros maravillosos, que ya nunca se van a atrever a recuperar, aunque sí a denostar, y no voy a caer en la tentación de citar ahora esos libros clásicos de la LIG, ya convertidos en estandarte. Me refiero a esos, por supuesto, pero también a otros muchos menos conocidos. Escribir literatura infantil y juvenil es elegir una de las opciones más mágicas y creativas que puede tomar un adulto que siente la llamada de las letras. Es recrear con total libertad el mundo infinito y complejo de los niños y de los jóvenes, un mundo que debería interesar también y de manera especial a los adultos. Es aplicar los 5 sentidos a la obra literaria. Es rigor absoluto para levantar un sólido puente de palabras que una el universo del que escribe con el universo del que lee. Es pasión, amor, dolor, incertidumbre, gozo, duda, curiosidad, trabajo. En este punto alguien podría añadir que todo eso también lo siente el que escribe para adultos. Pásame otra gamba.
Todo cabe en la literatura infantil y juvenil, y todo cabe de 1000 maneras distintas, del derecho y del revés, desde fuera y desde dentro, con lógica o sin sentido, con risa o con llanto, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Un escritor puede expresar todo lo que lleva dentro, aunque escriba para niños y jóvenes. Sueños, frustraciones, alegrías, pesadillas, todo. Y quizá, en ese intento por conseguir simplemente que los niños y los jóvenes le entiendan, él mismo podrá entenderse mejor. Escribir para niños y para jóvenes nos lleva a explorar los maravillosos y complicadísimos caminos de la sencillez desnuda, que nunca es simpleza, la concisión, la brevedad, la palabra precisa y adecuada. Eso es Cervantes. Llaneza, muchacho. No estaría mal que todos los escritores hiciesen una incursión en la LIG. ¿Aprenderían tanto? Es mucho más fácil la retórica, es mucho más fácil perderse deliberadamente en el laberinto, sabedores de que el Minotauro ya está muerto, e ignorar el atajo luminoso. La literatura infantil y juvenil es ese atajo, el camino que nos lleva directamente. Y en el fondo la literatura es solo eso, el hilo misterioso y clarividente de Ariadna. Poco tiempo después de publicar este artículo, me hicieron una larga entrevista para una de esas pocas publicaciones que se dedican a la crítica y análisis de la literatura infantil y juvenil, la revista Peonza. Una de las preguntas, haciendo referencia al artículo de Babelia, me planteaba si era necesario todavía seguir reivindicando la LIG. Pues ellos pensaban que era obvio y aceptado que la LIG ya tenía la suficiente presencia y calidad como para sostenerse por sí misma. Respondí que ese artículo nunca lo hubiese escrito para Peonza, ni para otra publicación similar, pues los que estamos dentro de o alrededor de la LIG es evidente que lo tenemos muy claro. Pero sí me pareció interesante y necesario publicarlo en El País, un periódico de gran difusión que solo habla de literatura infantil y juvenil de higos a brevas y que solo lo hace para salir del paso, lo mismo que el resto de diarios de gran tirada, con reseñas insulsas. El final de mi respuesta a Peonza era una pregunta. ¿Podría hoy un escritor dedicado exclusivamente a la literatura infantil y juvenil ganar el premio Cervantes? La respuesta es clara, no. Por eso, los que creemos firmemente en la literatura infantil y juvenil debemos seguir reivindicándola, sobre todo en aquellos foros o medios no dedicados específicamente a ella. Y por eso mismo también he querido comenzar mi intervención recordando ese artículo precisamente aquí, en Cáceres, en el punto de partida de estas jornadas, rodeado de tantas personas que, como yo, creen en el valor y en el sentido de la literatura infantil y juvenil.